Carlos, te doy la palabra para que vos inicie esta reunión científica. En este momento hay 100 personas conectadas, así que podés hablar. Están todos los micrófonos silenciados. Podés presentar a los disertantes y que cada uno exponga lo suyo y maneje el tiempo vos. No sé cómo quiera manejarlo con el coordinador. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera reunión virtual de la Sociedad Argentina de Geología. Es un honor tenernos a todos conectados y como tal es una reunión de amigos. Voy a pasarle la palabra al doctor Roberto Almeida, que es el que designé para que coordine la primera reunión virtual. Así que si el doctor Daniel García me da una manito, lo ponemos al doctor Roberto Almeida para que ya empiece a coordinar la reunión y largamos. Roberto, tenés la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos en esta nueva modalidad de la reunión científica que mensualmente hacemos en la Sociedad de Flebología. Esta reunión que históricamente se ha hecho en forma presencial en la Asociación Médica Argentina, es precisamente este es el día en la cual la hacemos habitualmente. Hoy tenemos a 3 destacados colegas que nos van a hacer un update de tratamiento, van a mostrar lo que mejor saben hacer, cada uno con la experiencia enorme que tiene. Les agradezco a todos su participación. Sí, les voy a pedir lo siguiente, que por favor todos y cada uno silencien sus micrófonos durante la disertación de cada colega por una cuestión de respeto y para que también se pueda escuchar correctamente. Ellos van a pasar sus ponencias a medida que van desarrollando la charla y al final de cada una tomaremos nota, también usaremos el sistema de chat para que las preguntas ustedes puedan escribirlas directamente y no tengan que manifestarla en forma oral, pero al final de cada disertación nos tomaremos un par de minutos para que puedan hacer directamente la pregunta a los colegas. Así que vamos a empezar. El primer disertante, no sé si está el doctor Kach con nosotros. Sí, Eduardo. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto, sí, gracias. Sí. Bien, doctor. Vamos a... El doctor Alejandro Pedrazoli también está con nosotros, es otro de los disertantes, y también el doctor Gonzalo Orallo, que va a presentarnos su clase. Doctor, si le parece bien, como coordinador de la mesa, después de cada conferencia, que la gente haga las preguntas, yo haré un muy breve comentario para que todos puedan explayarse, porque como decimos siempre, lo importante de acá es la gente que está sentada en la platea. Los disertantes de siempre ya nos conocen, pero hay gente que tiene incógnitas, que quieren escuchar, que quieren saber las respuestas y quieren plantear dudas. Así que está todo en sus manos. Gracias. Perfecto. El doctor Daniel Balboni también está con nosotros, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. ¿Qué tal, Daniel? Voy a presentarlo entonces al doctor Daniel Balboni. El doctor Daniel Balboni es expresidente de la Sociedad Argentina de Flebología, es también especialista en flebología y linfología, y presidente del primer consenso y el segundo consenso latinoamericano de escleroterapia. El doctor Balboni va a hablar hoy de la escleroterapia líquida, sus indicaciones, el uso actual y la técnica. Daniel, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Saludo a los colegas, a los colegas extranjeros también, y voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. Este es un tema muy interesante
y que ha tenido muchas variables, tanto en la parte diagnóstica como en la parte terapéutica en los últimos años. Y yo diría que hay dos elementos que guían al gold standard de estos tratamientos y que son la visualización de las venas o de las varices reticulares y la escleroterapia líquida, que es el gold standard de este tratamiento. Ya sabemos que las telangiectasias nacen en un 70% aproximadamente de las venas reticulares. Hay otras como el sistema venoso superficial, alrededor del 10-12%, y el otro 15% queda limitado al sistema perforante y otras sin conexión. Entonces, tenemos 4 formas de individualizar las venas reticulares, que es lo que tenemos que buscar. Una es la visualización, segundo, las maniobras de compresión y descompresión, la transiluminación y como nueva adquisición el ecodoppler de alta resolución. La visualización es el método más corriente, donde nosotros vamos a buscar lo que es la vena reticular para inyectarlo. Perdón. Lo que sí debemos saber que la posición del paciente, la posición ideal es el decúbito. En el decúbito la sangre se traslada en dirección de todo el cuerpo y entonces aclara la dermis y deja ver muy fácilmente las venas reticulares. En la posición de pie eso no ocurre. Yendo al segundo elemento diagnóstico, que facilita el diagnóstico, que es las maniobras de compresión y descompresión, voy a ver como en este caso, donde se observa una zona de telangiectasias con una aparente vena central. Aquí en esta aproximación se ve un poco más. La maniobra es comprimir absolutamente la zona, dejarla exangüe e ir liberando lentamente para ver en qué ángulo se empieza a rellenar la vena, el grupo de telangiectasias, donde nos deja ver ahí cuál es el punto de alimentación, si tiene uno o varios. En este caso, cuando se recupera parte de esto, vemos que la parte superior de la telangiectasia desapareció y deja ver ya la segunda vena reticular que no se veía inicialmente, o se ve ya viendo esto, pero inicialmente no la veíamos y pensamos que esto era lo que nutría toda la telangiectasia. Bueno, al saber eso inyectamos ambos y vemos cómo esto desaparece. La tercera opción es la transiluminación o el reconocimiento virtual, porque hay distintos métodos. Yo voy a hablar de del cual tengo mucha experiencia, y que nos da resultados bastante importantes, siempre buscando la vena reticular. Todo lo que hacemos antes de comenzar el tratamiento, o sea, me refiero a la inyección, es individualizar la vena reticular, que yo diría que en un 80% siempre se visualiza. Y el cuarto elemento es el ecodoppler. Esto es una adquisición nueva, estamos algunos grupos estudiando muy bien el sistema. Y entonces, tomando por ejemplo este caso, donde observamos que en esta situación observamos venas que podrían ser las venas reticulares importantes que están nutriendo las telangiectasias. Pero esto tiene una característica. Observen la forma radiada que tiene esto, como una rueda. Esto nos hace pensar de que hay un flujo aumentado, un hiperflujo. Cuando nosotros buscamos y empezamos a hacer el ecodoppler de alta sensibilidad, vemos que la vena dérmica mide 1,7 milímetros y
hay una vena subdérmica que es bastante grande, de 2,6 milímetros. Si nosotros intentamos hacer una escleroterapia aquí, que tiene un flujo turbulento, con lo cual el ecodoppler nos hace ver no solamente la anatomía, sino la dinamia, que es lo que nos faltaba para reconocer en las telangiectasias la opción terapéutica. Evidentemente, la morfología que yo describí al principio también nos indica, pero esto lo confirma y verdaderamente aquí se ve un flujo turbulento. Aunque verdaderamente la escleroterapia líquida es lo ideal, hay casos que tenemos que replantearnos si no utilizar la escleroterapia con foam, porque si inyectamos en estas venas con un flujo turbulento, va a mezclar el esclerosante y no va a tener acción. En este caso, por ejemplo, observamos telangiectasias, pero todas desordenadas. Ya esto es un índice de hiperflujo. Cuando buscamos en el ecodoppler, observamos las venas reticulares con el flujo y vemos una zona de hiperflujo. Este también es un caso que sí debemos reconocer la vena reticular, porque existe. Hay otros casos donde la vena reticular tiene muy bajo flujo, y entonces aparecen telangiectasias que son mínimas, y entonces en ese caso, cuando hacemos un ecodoppler, o sea, el ecodoppler normal no nos hace visualizar lo que es la vena reticular. Tenemos que recurrir al método Power Doppler, y entonces con el Power Doppler vemos cómo se observa la vena reticular de muy bajo flujo. Esto nos indica que podemos tratar, por excepción de la regla general, las telangiectasias directamente sin precisar en la vena reticular, porque es muy difícil hallar. Este otro caso, tampoco vemos la vena reticular. Entonces uno estaría tentado, como no tiene otro elemento, de que aquí no hay una vena reticular y lo podemos inyectar, porque se nos presentaría como única solución. Fíjense aquí cómo hay una imagen ocular en este caso, y cuando hacemos el ecodoppler, vemos primero que esto hay un flujo venoso, después que hay una reticular, y cuando extendemos más la visualización, vemos la vena reticular que alimenta esto. Esta vena reticular no es una vena grande, mide 0,8 milímetros, menos de 1 milímetro, pero fíjense cómo va directamente en situación subdérmica, que seguramente va a dar y va a terminar en esta zona. Si tenemos que explorarla, hay que explorarla desde aquí. Y entonces ya empezamos a vislumbrar algunos resultados, donde cuando inyectamos vemos un resultado después de quizá 2 o 3 sesiones, a veces con una sola sesión no es lo recomendable, o en este otro caso, donde se inyecta en esta vena y esto desaparece. También acá los mismos resultados, o me refiero buenos resultados, con una vena reticular, en este caso 2, que inyectamos y aquí ocurre, aquí existe una y fíjense el resultado final, y aquí tenemos la vena reticular, hay que saberla buscar, hay que verla y sobre eso continuar. Hay un grupo de telangiectasias que son muy difíciles de tratar, mientras que hay telangiectasias rojas que son hipertensivas, que tienen un color rojo rutilante, que nosotros las llamamos arteriales o telangiectasias rojas, son venosas, de origen venoso, pero que son recidivantes y tienen un patrón estrogénico. Esto tiene una evolución habitualmente de neoangiogénica si aumentamos la dosis, y a veces es difícil la remisión de este tipo de varices, de microvarices. Y estas que son fáciles que respondan, son hipotensivas, son azuladas, tienen menor concentración de oxígeno, de saturación de oxígeno, 69% contra 75%. Esto nos indica que hay un shunt acá, un shunt arteriovenoso. Hay que tener cuidado cuando inyectamos eso, porque la posibilidad de generar una necrosis, si inyectamos
con mucha presión es más alto. Aquí es otro resultado, neoangiogénesis en esta paciente. Habitualmente el tratamiento es la microescleroterapia o el láser. El láser da buen resultado, en un 60%, diría yo, las estadísticas americanas que tienen amplia experiencia, pero fíjense cómo este resultado con microescleroterapia es óptimo. Hay que hacerlo en varias sesiones. El tema no es la neoangiogénesis, es obviamente el tratamiento en general, pero en otra charla que quizá tengamos, esto se podría ampliar y con muy buena experiencia. Este es otro tipo de neoangiogénesis. Acá el terapeuta que lo trató inicialmente no ubicó las venas reticulares, que es lo que había que hacer, y se llenó de compuestos neoangiogénicos. Esta foto es esta que está acá y este es el resultado de haberlo tratado. Entonces vayamos ahora a la táctica. O sea, lo que voy a mostrar ahora son tácticas en diferentes estadios y son distintas grabaciones. Ustedes observen el grupo de telangiectasias y una vena reticular que viene desde aquí. Por empezar, cuando uno quiere tratar esta forma y esta situación, tiene que empezar desde abajo. Por supuesto, si uno no lo ve, no lo puede hacer, pero en este caso la visualización es suficiente como para iniciar esto. Entonces tomamos 1 centímetro, en este caso yo utilizo polidocanol, y empezamos a inyectar hasta un punto que no pase de 0,6 centímetros, más o menos. Perdón. Y vamos al segundo punto. El segundo punto, esto es lo que quedó en la jeringa, y lo volvemos a reinyectar. O sea, solamente la vena reticular, no buscamos, esto lo dejamos porque esperamos que esto se vaya y lo que no se vaya, eso sí lo vamos a retocar. Perdón. También cuando tenemos, por ejemplo, un caso como este, que tenemos una vena reticular con telangiectasias en estas zonas, telangiectasias en esta, obviamente lo que hay que hacer acá es un tratamiento segmentario, sin duda. Entonces comenzamos, también 1 centímetro en la jeringa, no más, quizás se necesita acá suficiente 1 centímetro de polidocanol al 0,5%. Seguimos en la otra parte, ya se limpió bastante, y ahí va a iniciar el proceso de esclerosis. Cuando volvamos sobre esta zona en 14 días, ahí vamos a ver los restos que pudieron haber quedado, y entonces vamos a completar. Esta es una zona común donde existe este grupo de telangiectasias que parecen simples. Entonces, cuando vamos a inyectar, buscamos la vena reticular, hay varias, acá hay una. ¿Cómo la vemos? La vemos porque acá se ve. Y a su vez, ¿esto de dónde sale? De una vena reticular. Y acá vemos la vena reticular que vamos a inyectar. Pero ocurre lo siguiente. Como ven, la maniobra es fácil, porque yo veo si estoy bien adentro. Pero vemos que esto no se modifica. Entonces eso significa de que la telangiectasia y la vena reticular están comunicados con todo un cúmulo de venas que son subdérmicas. O sea, es difícil. Este tratamiento en esta zona seguramente nos va a llevar varias sesiones. Y si no ubicamos la vena reticular mayor, esto no se va a ir y va a generar una neoangiogénesis. Es común eso en las regiones popliteas, especialmente por la presencia de perforantes y también de este tipo de... Aquí otro tipo de telangiectasias, donde uno piensa y observa una vena reticular. También se ve aquí también se ve.
Pero la forma de media luna que tiene esto nos indica de que el flujo viene desde la parte cefálica. Entonces no hay que inyectar acá. Esta es la vena eferente. Tenemos que buscar la vena aferente e inyectarla. Entonces, con la ayuda de, en este caso, del transiluminador, también tenemos 1 centímetro. No siempre inyectamos lo mismo, o sea, en este caso, toda la jeringa la cargamos con 1 centímetro para no cometer errores. Como ven, con mi dedo pulgar verifico si estoy en esta circunstancia, intravenoso, porque a veces hay resistencia, o en este caso que parecía formarse un abón. Entonces, para estar seguro que uno no está inyectando en situación extravascular, pero la situación extravascular no tiene mucha importancia con 0,5 de polidocanol. Por supuesto que depende de la cantidad que ustedes vayan a inyectar. En este caso de telangiectasias, que no se ve la vena reticular, supuestamente no se ve. Acá se ve algo cuando lo ven. Hay que ir a esa zona bien infrapopliteo y no pegado a esto. Si ustedes van e inyectan acá, fracasan seguro y generan una neoangiogénesis. Entonces, inyectamos en esa zona con la misma técnica. Tiene que ser todo muy suave, por supuesto. No tiene que quedar marca, no tiene que quedar hematoma, no tiene que dolerle al paciente, nada. Esa es la técnica correcta. Y aquí, como la vena esta está alimentando la varice esto, y está muy distante, hacemos una compresión excéntrica para aumentar la presión. Después, cuando citemos al paciente, vamos a resolver lo que pudo haber quedado de eso. Esta es otro tipo de telangiectasias. Esto es características neoangiogénicas. Acá se ve una vena, digamos, reticular, pero impresiona que va a alimentar esto. Hay que buscar la vena reticular que vaya a esto. Y entonces aquí se ve bien la vena reticular. Aquí absorbí parte de la sangre y lo levanto rápidamente porque tengo que ver lo que va a pasar cuando inyecto. Porque puedo hacer, aunque soy muy suave, o hay que hacerlo muy suavemente, puede ocurrir que uno inyectando en este grupo de telangiectasias genera una zona blanquecina de esas que son color del algodón, y eso nos hace temer una posible necrosis. Así que dejar el transiluminador colocado no tiene sentido si ustedes no observan lo que está pasando. En estas telangiectasias, las que vimos fueron suprapopliteas, ahora son infrapopliteas. Buscamos la vena reticular. Acá ya inyecté aquí arriba, seguramente en la reticular madre, y ahí sigo inyectando. Ahí ve que borró gran parte, a veces ocurre así, y ahí completo el shot. Esta zona en la cara externa con estas telangiectasias es común, y la situación es difícil, primero porque no se ve claramente dónde está la vena reticular, pero también porque es una zona que en mi experiencia he visto muchas arteriolas presentes en esta zona, se ven por ecodoppler, y a veces ha pasado no inyectar, me refiero puncionar una, y obtener una muestra arterial, ¿no? Hay que estar atento con eso. Daniel, te pido por favor si podés ir redondeando, así le damos espacio al resto de los oradores. Ya estamos prácticamente
Entonces voy a pasar en esta. Fíjense esto, la paciente viene por esto, y yo estoy inyectando acá donde no se ve nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar la vena reticular. Ustedes ven que todo lo que yo he mostrado, he inyectado todas venas reticulares, 0 telangiectasias. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que considerar. La telangiectasia no hay que inyectarla. Yo acá no toco nada. Yo esto lo dejo y sigo ahí segmentariamente buscando lo que es la vena reticular. Y ahí la veo e inyecto. Y por último, esta es la última, quiero decir algo con respecto a esto. ¿Por qué la táctica? ¿Por qué voy a buscar la vena reticular acá y no inyecto acá que la veo? Uno ve la vena más prominente. Porque el flujo, como ustedes ven, es en media luna. Entonces el flujo mayor le está viniendo así. Si ustedes hacen la maniobra de compresión y descompresión, como yo expliqué al principio, se van a dar cuenta que se rellena desde abajo. Ahí es el target que ustedes deben conseguir. Nuevamente. Yo a veces aspiro, otras veces, porque a veces tengo algo de resistencia. Y bueno, con esto he finalizado. Agradezco la atención y espero que les haya gustado esta conferencia. Muchas gracias. Hola. 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 Sí. Sí, doctor Kach, le pido un comentario, redondear una Vamos a ser idea. muy breve, como dije al principio, para que la audiencia pueda participar. Bueno, con mi amigo Daniel Barboni, con el que nos une una amistad de muchos años, siempre hemos disentido en varias cosas, pero para tranquilidad de todos, les voy a decir que allá por el año 2000 se hizo una mesa, una reunión científica de la Sociedad Francesa de Flebología sobre telangiectasias. Se empezó a las 8 de la mañana, se terminó a las 6 de la tarde. Todo el tiempo hablando de telangiectasias. 30 minutos, 40 minutos es muy poco porque es un tema muy complejo, muy difícil. 2 o 3 conceptos. Primero, entiendo que el tratamiento de las telangiectasias se basa en una concepción de volúmenes y colores. Esto que parece una definición lírica, lamentablemente a lo largo del tiempo no he podido reemplazarla. Es un juego de volúmenes y colores. Es ver dónde tenemos que entrar, porque realmente con el ecodoppler hay que tener mucha experiencia, la experiencia que tiene el doctor Balboni, que yo no la tengo, y que la mayor parte de los escleroterapeutas no lo usan. Segundo, con respecto al líquido, él usa líquido, nosotros seguimos usando líquido. Él dice en cada inyección puede ir 1 centímetro cúbico de líquido, nosotros manejamos en una quinta parte de centímetro, una décima parte de centímetro que logramos con espuma. Otro concepto que quiero dejar, lo que significativamente nos ha bajado el índice de escaras post-escleroterapia desde que hacemos las inyecciones. Es decir, estas son una serie de ventajas y desventajas que tenemos, pero entiendo que cada uno va haciendo su experiencia y sobre todo flebólogos de esta talla. Le dejo al señor coordinador que voy a hacer 30 segundos. Es uno de los jóvenes brillantes escleroterapeutas argentinos que hace la escleroterapia convencional, no necesita ningún aparato para lograr brillantes resultados como me consta. Esto quería decirlo públicamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Kach. Excelente, Daniel Balboni. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Vamos a hacer 2 o 3 preguntas por tema de tiempo.
Y si no, vamos a pasar al siguiente ¿Puedo hacer un orador. comentario? Yo quisiera agregar algo. Doctor Almeida, ¿puedo hacer un comentario? Un segundito, sí, Roberto. Bien, les pido por favor que mantengan el silencio de sus micrófonos, sobre todo a las personas que no están, que no van a hablar. Le doy la palabra al doctor Roberto Venecia, que va a hacer un comentario. Bueno, simplemente felicitarlo a Daniel, una experiencia importantísima y dejó unos conceptos clarísimos. Pero como seguramente hay alumnos o gente que recién empieza en el tratamiento de lo más difícil y lo más complejo que tenemos los flebólogos y el mayor desafío, que es tratar las telangiectasias, creo que hay que dejar en claro una cosa fundamental. Nunca inyecten las telangiectasias, inyecten siempre las venas reticulares. Y para ver las venas reticulares, si bien gran parte de ellas pueden verse a simple vista, como dijo el doctor Balboni, la transiluminación es fundamental, creo que muestra casi el 80% de las venas reticulares que alimentan las telangiectasias. Y por otro lado, y con esto termino, nosotros también hemos empezado a hacer, desde hace ya un tiempo, una experiencia importante con el uso del ecodoppler de alta resolución para ver las venas reticulares hipodérmicas, y verdaderamente se ve muy bien, se ve el reflujo y la estamos inyectando, pero ahí inyectamos espuma, no inyectamos el líquido, como creo que también ha dicho. Bueno, ese es el aporte que quería hacer a esto. Muchas gracias. Gracias, doctor Venecia. Voy a hacerle a Daniel Balboni 2 preguntas del auditorio y después pasamos al siguiente orador, que es el doctor Alejandro Pedrasoli. Para Daniel Balboni, una pregunta de uno de los asistentes. Dice si luego de la sesión de escleroterapia indica elastocompresión en el paciente y si es así, ¿por cuánto tiempo? Por favor, Daniel, tu micrófono. Sácalo. Ahora. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bien. Daniel, deja de compartir la presentación. ¿Perdón? Que dejes de compartir la presentación, así puedo compartir la mía. Es que no sé qué dice acá, a ver. Compartir. Sí, ahí está. Eso. Ahí está, perfecto. Te perdón, pido rapidito, Daniel, si contestamos a esta y a otra pregunta. Primero, sí. Primero debo decir lo siguiente. La espuma, desde hace 20 años han aparecido muchos apasionados de la espuma. Y entonces continuamente todo lo hacen con espuma. Con lo cual no está mal si tienen la experiencia que corresponde. La espuma en la telangiectasia, como yo ya expliqué, que también se puede usar, y estoy de acuerdo, hay algún grupo de hiperflujos que se puede usar. Lo que ocurre son tromboflebitis recidivantes al mes o mes y medio, y hay que a veces hay pigmentación, etc. Cuando con un método simple, sin espuma, se puede solucionar. Voy a contestar la pregunta que me hicieron. Siempre debe ser conveniente realizar la compresión elástica, la compresión excéntrica y la compresión concéntrica. Así obtenemos, por ejemplo, en el muslo, cuando hay amplia cantidad de telangiectasias, y que el problema es que se va a veces deslizando la venda, lo que yo utilizo venda elástica, la compresión concéntrica, mientras que la compresión concéntrica da una presión aproximadamente de 10 a 15 milímetros en el muslo, o sea, nada. Con la compresión excéntrica más la compresión concéntrica se llega a 40 milímetros de mercurio. Ahí ya contesté la primera. ¿Y la segunda? Y la segunda, Daniel, el doctor Pablo Jesús, dice, el FOAM está contraindicado en telangiectasias según el consenso que ustedes hicieron. Imagino que se refiere al consenso argentino y latinoamericano de escleroterapia. Por favor, también esta pregunta. Exactamente. Ese es un consenso que hicimos en el latinoamericano en el 2012, aquí en Buenos Aires, y efectivamente tratando de renombrar el verdadero tratamiento, el gold standard, que era el líquido. Lo cual no quita que
primero con la evolución que ha venido en estos últimos años, con la microespuma, que no se puede utilizar. No es una contraindicación, es, yo diría, una mejor indicación en líquido, y por eso se dice el gold standard. Esto que ustedes dicen espuma, y que dice, en el mundo, no acá en Argentina, no acá en Buenos Aires, en el mundo, la mayoría de los colegas importantes que al menos tienen significación en microescleroterapia, votan por la escleroterapia líquida. Nada más. Perfecto, perfecto. Hay alguna pregunta más, pero creo que se va a contestar con las siguientes ponencias de los oradores que vienen a continuación. Así que le voy a dar la palabra al doctor Alejandro Pedrasoli. Él nos va a presentar su tema. Por favor, Alejandro. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Creo que estirar el tiempo en saludos está de más. No sé si tenemos tiempo o no tiempo, nos apremia, no nos corre nadie. Le quiero contestar, gracias por lo de los jóvenes, al doctor Eduardo Katz. Ya pasamos la barrera de los 40, así que estamos con la misma edad que tenían ellos cuando estuvieron en el Congreso del 80 y pico, 87. Se me hace difícil exponer, como siempre Eduardo dijo, el doctor Katz, que estuvieron todo un día hablando, y me ponen un tema de escleroterapia donde me dicen indicaciones, uso, resultados. Yo voy a tratar de compartir una presentación. Perdón. ¿La están viendo? Sí. Sí. Bien. Y ahora ya no. Sí. Creo que no puedo pasar la... No puedo pasar la diapo. Con el cursor, la flecha. Eso, sí. Pero maximizarla. Hay que tener en cuenta que la escleroterapia, la indicación es la eliminación del cordón varicoso de forma definitiva. Voy a ser bien preciso y escueto en esto, porque todo lo otro se considera escleroterapia incompleta o un fracaso de la escleroterapia. Y si ustedes ven lo que está en rojo, y esto fue votado o consensuado, que las indicaciones radican en la experiencia del operador y no en las características de la vena a tratar, y no en la característica o en el diámetro de la vena que puede ser sometida a tratamiento escleroterápico. Bien lo dijo el doctor Balboni en el consenso que él dirigió, del cual él fue director. Llegó a un alto nivel de consenso y cualquier vena puede ser esclerosada si la experiencia del operador, del médico tratante, lo permite. Perdón, Alejandro, si es posible, te pido que maximices la pantalla si todos vemos mejor. Ah, perdón. Se me complicó la maximización. Si me dan una ayuda. En el cuadro que está abajo en porcentajes de visibilidad puede estar. Doctor Pedrasoli, haga clic en inicio, en la pestaña de inicio. Estás en configuración para imprimir, Ale. Salí de ahí y volví a... Claro, estás en configuración para imprimir. Inicio, como te dijeron. Pestaña inicio. Estoy en inicio, cámara activada. Inicio, arriba a la izquierda. Estás en archivo, tenés que ir a inicio.
Bueno, ahora no veo nada. Te recomiendo volver a utilizar salí el de ahí, Power. salí y entrá de te nuevo. recomiendo entrar. Estas computadoras Android, Salí arriba, a la derecha salí. es que ahora no veo nada. Con escape, Alejandro. Con la tecla ESC, con escape también. Pero que ahora no veo nada. A ver, ¿Por qué no ves nada? No, ahora lo veo nada más que ustedes. Ah, mira, nosotros estamos viendo la pantalla. Salí con la tecla escape de tu computadora. Bien, mientras el doctor Pedrasoli soluciona este problema, este inconveniente con la pantalla, le pido al doctor Katz si está, puede hacer algún comentario hasta que el doctor solucione este problema de la presentación. Me parece que tiene bloqueado, Eduardo, el micrófono negro. A ver, ¿se escucha ahora? Sí, doc, Sí, ahora sí. perfecto. Adelante. Gracias por avisarme. Un poquito volviendo sobre el tema anterior, que es tan largo, tan extenso, siempre se indicó en el curso de posgrado, tanto en este curso como en otras universidades, que precisamente no hay que empezar a aprender a hacer escleroterapia con las telangiectasias, por las dificultades que presentan. Preferible empezar con vasos de mediana importancia para sentir el trayecto, para ver cómo el bisel queda en contacto con la varice y ver cómo se va desplazando el líquido o la espuma. Es decir, las telangiectasias son una verdadera artesanía. No puede haber leyes generales. Hoy cuando lo vi al doctor Balboni esclerosar de abajo para arriba, me pareció que lo estaba viendo a Figan, igualito que Figan. Es decir, Figan viene de abajo para arriba. Antes la escuela francesa venía de arriba para abajo, es decir, de distal a arriba. Si puede seguir el doctor Pedrasoli, me avisa y yo corto el diálogo. Siga, doc, siga. Sí, bien. De ahí en más, lo que ha crecido la flebología y la escleroterapia es indudable que el aprendizaje está en estar permanentemente al lado del operador. Es muy poco lo que queda en los libros, es muy poco lo que se pueda captar en los libros. Todos los científicos de los libros se aprende en 3 meses, 6 meses, algunos tardará 2 años. Pero hay que estar mirando y viendo qué es lo que está haciendo el operador. Y así es como realmente se aprende a hacer una buena escleroterapia. Cuando tengo que interrumpir, doctor Almeida me avisa, por favor. Es decir, a ver, ¿ustedes ven o no? Porque yo no lo puedo maximizar. Bueno, déjalo así, seguí pasándolo así. Bueno, perdón, pero la verdad, me están marcando el inicio. Ahí tengo el inicio. Ahora sí podés maximizar. Ahora sí lo vas a ver. Anda abajo a la derecha ahora, que tenés la copita para maximizar. Ahora sí. Bien, perdón. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Silenciemos los micrófonos y dale avanti. Perdón por las dificultades, pero bueno, la computadora esta, la notebook de Android, me queda complicada. Ya saben, no nos vamos a detener en los esterosantes, pero creo que hoy llevan la punta los agentes detergentes, el hidroxipolietóxido de decano, el tetradesilsulfato de sodio. En algunos países de Latinoamérica el cloruro de lapidum está industrializado. Todos saben las diferencias entre el continente antiguo y el nuevo con respecto al polidocanol. La acción de los esclerosantes, los detergentes, los cáusticos y los hipermolares, no vamos a dar una clase. Como dijo el doctor Eduardo Katz, creo que esto tiene que ser una reunión participativa. Y lo que importa es los que están del otro lado y los que están escuchando. En términos generales podemos decir que las complicaciones de la escleroterapia radican en el operador. Si está el doctor Diego Tropper, yo una vez al doctor César Sánchez le dije que el error está, o lo más importante de la escleroterapia, está atrás de la jeringa.
es quien la realiza. Y en esto hago uso de la palabra del doctor Eduardo Kach, que es el arte de la escleroterapia. La escleroterapia debe ser realizada, sea de pequeños o grandes vasos, en un ambiente preparado para ello. No por tener una jeringa y una aguja se hace o se es flebólogo. No se hace escleroterapia en un esteticista o en un gimnasio o en un ambiente no controlado. Creo que hoy hemos tenido realmente, con esto del COVID-19, una muestra más que suficiente de ello, de cómo debemos comportarnos en un consultorio. Y acá vamos a detenernos un poco en la posición del paciente. Años se realizaba la escleroterapia de pie. ¿Cuál era la idea de la escleroterapia de pie? La ingurgitación venosa. Era mucho más fácil con hacer la venopuntura con el paciente de pie. Se saben de algunos autores que hacían la escleroterapia, sobre todo de safena parva, con el paciente sentado. Yo, hace años, y esto yo creo que nunca lo hice de otra forma, porque lo aprendí de mi padre, con el paciente en decúbito prono y decúbito supino, el paciente acostado, no varío las posiciones del paciente. No utilizo ángulo de seguridad, no importa la distancia del calado, hablando de reflujos de safena magna o safena parva, y siempre utilizo la técnica ascendente, de abajo hacia arriba, y yo creo que hablar, como dijo el doctor Balboni, o estandarizar si la escleroterapia tiene que ser en espuma o líquida en un 100% de los casos, es muy difícil. Porque yo creo que es una patología absolutamente dinámica. El tratamiento escleroterápico es un tratamiento dinámico, la que nos permite ver la evolución del paciente, la evolución y el comportamiento de la vena que tratamos. Entonces yo creo que en un mismo paciente puedo usar, estoy hablando de grandes vasos, escleroterapia con espuma, espuma con micelas chicas, burbujas, airblock o líquido en el mismo tratamiento. Entonces, yo creo que todo esto de los intentos de protocolizar, ahora que la palabra está tan en boca de todos, han fracasado. Y yo creo que van a seguir fracasando. Así tengamos el ecodoppler. La verdad que tengo la suerte de tener un equipo de realidad aumentada, que no es tal, yo no lo llamo de realidad aumentada, hace muchos años, lo tengo hace más de 10 años, creo que fue uno de los primeros que hubo en la Argentina, y a mí personalmente, más que para hacer el diagnóstico, no me ha servido para otra cosa. Y en esto, si ustedes ven abajo, creo que está la conclusión de la charla. Los resultados son muy variables de acuerdo a la experiencia del operador. Y en esto yo voy a ser absolutamente sincero, porque creo que a todos ustedes les pasa en el consultorio, de las negativas de la escleroterapia, pacientes deambuladores, pacientes que han sido operados, y pacientes que vienen ya con el preconcepto de que no pueden ser esclerosados. No pueden ser esclerosados porque el otro colega no pudo. Quizás suena duro, suena difícil, pero creo que es la realidad y es el momento de que todos nos abramos y nos abramos al aprendizaje. Todos tenemos para aprender todos los días y esto lo vemos en los congresos cuando, como dijo el doctor Kach, las salas de escleroterapia desbordan de gente. Vamos a pasar los pacientes como parte de la charla de decir indicaciones, si bien a mí me pedían indicaciones del FOAM, pero ustedes ven el alcance de la escleroterapia. Pacientes
Esta era una paciente modelito, una paciente de 9 años que tenía venas muy visibles en párpado superior. Esa era la madre, tenía un pequeño angioma en labio. Y si ustedes ven el labio inferior en esta imagen, que era la que se le veía la paciente, el antes y el después. Por supuesto, como dijo el doctor Beresia, es lo último que debemos hacer, porque ustedes se imaginan que un error o una escala post-escleroterapia en una paciente de 9 años, en un párpado inferior, es una gran complicación. La madre de esa nena, el labio superior, el antes y el después, pecho, mano, y vamos a ver si llegamos a lo que a mí me tocaba, que eran pacientes con grandes cuadros varicosos. Esta paciente era una paciente de mediana edad, de sexo femenino. En la consulta era una paciente que estaba bronceada, era una paciente que ya había recibido un tratamiento de escleroterapia, una escleroterapia incompleta, por eso ustedes notan la pigmentación a la derecha, y ustedes ven como en el otro miembro, que sí fue tratada también ambos, no está pigmentada. La misma paciente de frente, safena magna premaleolar infrapatelar, safena parva, el mismo paciente. Este era un paciente deportista, un paciente que si bien no tenía grandes puntos de reflujo, tenía venas visibles y tenía gran sintomatología, era un paciente que ya había dejado su actividad física, y esto hay que saberlo y reconocerlo, saber identificarlo en la consulta. Cuando el paciente que tiene actividad deportista de alta demanda deja su actividad, reduce su masa muscular, es muy común que quede con un cuadro varicoso o un cuadro de venas ingurgitadas importantes. Pacientes con varices grandes en cara anterolateral de pierna, varices rotulianas, varices en cara interna. Yo creo que todo, y ustedes ven el pie, cómo esa gran trayecto varicoso discurre por la garganta del pie y va y forma toda una corona flebectática. Vuelvo a aclarar que yo trabajo de abajo hacia arriba. Paciente que tenía una vena de Giacomini, tenemos que usar la nueva nomenclatura, una comunicante posterolateral intersafénica, con un gran golfo a nivel de caballado de safena parva. Ustedes ven el antes y el después. Yo creo que todo lo que pueda yo llegar a decir ahora en la charla va a surgir de las preguntas, porque creo que todos deben estar queriendo preguntar qué usé, cuánta concentración, cuánto volumen. Y yo creo que todos los escleroterapeutas se nos hace realmente difícil contestar estas preguntas en una exposición, por varios motivos. Primero, porque si bien lo sabemos y lo hacemos, creo que cada paciente es el paciente, porque no es lo mismo la pared de la vena de una varice, de una vena enferma de un paciente masculino que un paciente femenino. La vena del varón tiene una capa muscular mucho más reactiva que la vena de la mujer. La grasa de la mujer tiene, por sus receptores estrogénicos, liberación de factores proinflamatorios mayores que el hombre. Es mucho más fácil la elastocompresión en el hombre que en la mujer, por su componente muscular. Y son todas las variables que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar la escleroterapia. Ven pacientes que tienen grandes cuadros varicosos, un paciente que ya estaba operado. Estadísticamente en la clínica hace 10 años teníamos un 40% de pacientes vírgenes de tratamiento. En este momento yo creo que no llegamos a un 10%. Todos los pacientes ya vienen con tratamientos anteriores realizados.
sea tratamientos quirúrgicos, tratamientos láser, tratamientos esclerosantes antes, y esta palabra de tratamientos híbridos. Yo no sé si llamarla, no soy muy adepto a la palabra híbrida, porque híbrido es algo que no dice nada. Yo creo que son tratamientos combinados. Pacientes con varices grandes y componentes de telangiectasias. Paciente, esta era una mujer de unos 45 años de edad, premenopáusica. Las 4 fotos corresponden a la misma paciente, y yo creo que en esta paciente nos podemos basar en las preguntas y respuestas, porque creo que en esta paciente tenemos todo el cuadro de grandes varices. Varices en piernas, varices en cara externa de muslo, varices que son afluentes de safena magna, de safena parva, y varices en pie y en hueco popliteo. Pacientes que directamente le habían negado la posibilidad de ser esclerosados. Ustedes ven una safena magna epifacial con una gran dilatación saccular. Es muy común encontrarla en la unión del tercio inferior con el tercio medio de muslo, cuando esa safena magna sale de la fascia. Ustedes ven el resultado desde el antes y el después. Por supuesto, yo voy a ser absolutamente sincero, entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha hay unos 4 o 5 meses de diferencia. Yo creo que voy a usar unas palabras que me enseñó mi padre de muy temprana edad de ser médico, y me dijo que el entusiasmo era la madre de todos los errores y las complicaciones en la escleroterapia. Y como dice el doctor Katz, la escleroterapia siempre nos da segundas oportunidades. No quiero, el mismo paciente que veíamos anterior, y yo creo que ya está para cerrar la charla, porque conozco la cantidad de diapositivas y slides que tengo, y daría lugar para que hablen los otros, y creo que para que el auditorio, los que están oyendo y están conectados, hagan las preguntas. Sí. Hola. No sé si el señor coordinador está al habla. Haría un brevísimo comentario, si él lo autoriza. No se escucha nada. Sí, ¿me escuchás, Eduardo? Ahora te escucho. No sé si el auditorio está escuchando o si Almeida. Ahí tenés en este slide el paciente cuando vino el tratamiento y su control de los 2 años. Como ven en el slide anterior, es el antes y el después inmediato del tratamiento, y este es el control de los 2 años. Ustedes ven la buena tasa de oclusión, cómo ese paciente se mantuvo asintomático, como no continuó con su dermatitis ocre ni evolucionó el cuadro de lipodermatoesclerosis. Escucho tu comentario, Eduardo. Bien, voy a ser muy breve, como venimos machacando desde que comenzó la sesión. Es un gusto muy grande escuchar a uno de los jóvenes gladiadores de la escleroterapia argentina. Los resultados los conozco tu carrera desde el comienzo, pero voy a hacer como comentario 3 preguntas breves y, como decimos en el campo, al hueso. Porcentaje que haces ecoesclerosis, porcentaje de líquido y porcentaje de espuma, aproximadamente. Sí. Porcentaje de ecoesclerosis, en este momento cuento con un ecógrafo en cada consultorio. 20% de ecoesclerosis, 80% de escleroterapia convencional. El ecógrafo me permite muchas veces ver y controlar el resultado de la escleroterapia convencional. Las otras 2 preguntas fueron... Porcentaje de líquido que usás y porcentaje de espuma que usás. Sí, líquido
te diría que hoy el 10%, menos del 10%, el resto de espuma. Y en esto vuelvo a repetir lo que dije anterior. Creo que en espuma voy a englobar todo. Espuma líquida, espuma método de Tesari 4.1, 3.1, 5.1, de acuerdo al esclerosante o la densidad. Yo creo que en este momento estoy un poco ya de vuelta. No sé qué tan densa quiero que sea la espuma, porque esto de que la espuma sea densa, y yo creo que la espuma en este momento estoy tratando de que tenga la acción en el lugar que quiero, porque puedo verla en vivo, monitorearla en vivo con el ecógrafo si realmente lo quiero hacer. Y esto de la densidad de la espuma, creo que cuando empecemos a estudiar realmente la bioestabilidad de la espuma y la comparemos con las reacciones adversas o reacciones no deseadas, es cuando realmente encontremos el verdadero uso de la espuma en sí. ¿Y la otra? No, era porcentaje de líquido y porcentaje de espuma, pero Eso. otra alegría más, que indudablemente no sos un viejo, porque todavía reflexionás y te cuestionás todas las técnicas de este arte. Muy bueno lo tuyo, Alejandro. Gracias, Eduardo. Doctor Pedrasoli, 2 preguntas antes de pasar a la siguiente ponencia. Del auditorio, si usa ecodoppler para esclerosar los grandes troncos, 1. Y 2, ¿en cuántas sesiones se obtuvieron los resultados? Sí utilizo, como recién dije, tengo la suerte de disponer de un ecógrafo con pantalla, conectado a pantalla en cada consultorio. Trabajo con 4 o 5 consultorios a la vez. Vuelvo a repetir, quizás 20% de pacientes. A ver, en este paciente, vamos a basarnos en el paciente que tenemos en pantalla. ¿Para qué utilizaría el ecodoppler en este paciente? Para ver hasta dónde llega la espuma. Puedo ver el vasoespasmo, lo puedo controlar. Realmente este paciente, si yo tengo ecodoppler o no tengo ecodoppler, no es determinante para un tratamiento escleroterápico. Si yo a este paciente, yo no puedo tratarlo, se lo mando al doctor Katz, se lo mando al doctor Almeida, se lo mando al doctor Venecia, que son los 4 que estoy viendo en pantalla. Yo no creo que dejen ir a este paciente sin tratamiento porque no tienen un ecógrafo en el consultorio. ¿O me equivoco, doctor? Totalmente de acuerdo. En mi caso tampoco, o sea, de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, no lo dejaría. De acuerdo con usted, doctor, por supuesto. ¿Cuál fue la otra pregunta? La otra pregunta es el número de sesiones que obtuvo estos resultados. Entre este slide y este hay 4 meses de diferencia. 4 meses de diferencia con una frecuencia de 1 vez por semana del paciente. Ustedes ven que tienen el tratado su cuadro varicoso grande, las telangiectasias que tiene infrarrotulianas, las varices infrapatelares y la corona flebectática. Entonces creo que el tratamiento es integral. Por supuesto que, vuelvo a repetir, hay que ver los puntos de reflujo transversales y longitudinales. Voy de abajo hacia arriba, no abordo un callado primero, le diría que vas prácticamente nunca, ¿tá? Porque esto de que cerramos un punto de reflujo y pretendemos que una varice se vacíe, yo no conozco ninguna vena que tenga una sola conexión. Eso es lo que a mí me ha hecho abandonar. En esto sí puedo ser quizás muy preciso, abandonar definitivamente el pretender tratar de proximal a distal. Voy de distal a proximal siempre. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas más en el chat, pero vamos a dejarlas para el final, ya con los 3 disertantes habiendo, y con el doctor Katz como comentador, las vamos a dejar para el final.
Así que Pido le voy disculpas a... por el inconveniente No hay técnico. problema, doctor. Estamos todos aprendiendo de esto, así que no se haga problema. No, a ver, lo practiqué antes, pero lo practiqué en la computadora de escritorio, perdón. Muchas gracias, muy buena presentación. Le voy a pedir la palabra ahora, le voy a dar la palabra ahora al doctor Gonzalo Orallo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos rodeados entre amigos. Yo voy a hablar sobre la escleroterapia ecoguiada, las indicaciones, las técnicas y los resultados que podemos obtener con este tipo de tratamiento. La insuficiencia venosa crónica puede ser tratada de varias maneras, tenemos varias herramientas. La cirugía convencional, que es una técnica que tiene más de 100 años, la cirugía láser, la cirugía con radiofrecuencia, y también con la escleroterapia ecoguiada con FOAM, que es lo que vamos a hablar en esta charla. ¿Qué tipos de varices podemos tratar? Entre todos los estadios SEA, prácticamente del C2 al C6, y como dijo el doctor Balboni, también se está usando ahora para los C1, que son las reticulares. Es algo bastante nuevo, que va a necesitar algunos trabajos más para ver si realmente la efectividad que necesita tener con el ecodoppler. ¿Qué tipo de esclerosante usamos en los tratamientos ecoguiados? Bueno, el FOAM llegó para quedarse, para usar en este tipo de patologías. ¿Y por qué el FOAM? Porque se visualiza muy bien con el ecodoppler, se observa muy bien el desplazamiento de la columna de sangre dentro del vaso, se produce un mayor contacto del esclerosante con el endotelio, de esta manera se va a conseguir un mayor espasmo del vaso, y se utiliza un menor volumen y menor concentración que la forma líquida que se usaba anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Básicamente conseguir el espasmo, la posterior esclerosis del vaso y finalizar con la fibrosis del mismo, que va a ser el tratamiento del resultado buscado. Las indicaciones se puede utilizar para el tratamiento de la insuficiencia de venas afenas, de varices tributarias, de perforantes insuficientes, de varices residuales o recurrentes, de varices de origen pélvico, en las malformaciones venosas y en las varices en proximidad de úlceras de los miembros inferiores. Hay muchas guías que se han hecho últimamente, en las últimas 2 décadas prácticamente. La guía europea es la que más apoya el tratamiento de ejes safenos, que son los ejes largos, y perforantes, con tratamiento bajo control ecográfico con escleroterapia, y las escuelas americanas, la Sociedad Argentina, la Sociedad Vascular de Cirugía, del American Venous Forum, la guía NICE, que se hizo en el año 2003, y la Sociedad Vascular Europea, que dejan al tratamiento ecoguiado como un tratamiento secundario a la ablación térmica, ¿sí?, cuando hablamos de láser o también de radiofrecuencia. Los esclerosantes utilizados más comúnmente son el polidocanol, en varios porcentajes, y el tetradesilsulfato de sodio. También sabemos que el cloruro de lapirio se está usando en algunos países de Latinoamérica, y aquí en Argentina hay muchos colegas que también lo usan con muy buenos resultados. ¿Qué tipo de tamaño de vasos podemos llegar a tratar? Bueno, no existe un diámetro máximo ni un trayecto en longitud máximo para tratar con este tipo de herramienta una varice. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es las contraindicaciones. Tenemos contraindicaciones absolutas para realizar este tipo de tratamiento, como los tromboembolismos pulmonares, las trombosis venosas profundas no repermeabilizadas, recientes o agudas, el tromboembolismo pulmonar activo, durante el embarazo, en los linfedemas, en la isquemia crónica de los miembros inferiores, en las infecciones dérmicas evolutivas, en las neoplasias, en los síndromes antifosfolípido y déficit de trombina 3, y en pacientes pusilánimes.
Las contraindicaciones formales es la falta de experiencia con el ecodoppler, la interpretación de lo que vamos a tratar, la ausencia de la curva de aprendizaje, la experiencia que tiene que tener el operador y, por supuesto, una infraestructura inadecuada. ¿Y por qué debemos usar el ecodoppler? Acá vamos a tener algunas controversias con los colegas y amigos que estuvieron hablando hasta hace un rato. Yo creo que el ecodoppler es muy importante para el tipo de tratamientos que vamos a llevar a cabo con esta herramienta en particular y también con los otros tipos de herramientas cuando se hacen tratamientos endovasculares. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar primero el diagnóstico de la enfermedad venosa, nos va a mostrar los reflujos, donde debemos comenzar, a mi juicio, el tratamiento de la insuficiencia venosa. Nos va a mostrar la ubicación de las lesiones dentro de las venas, nos va a permitir la planificación del tratamiento, sobre todo en varices primarias, residuales y recurrentes. Se va a realizar en la primera consulta. Yo creo que el ecodoppler debe ser realizado por el flebólogo, tiene que ser un instrumento que el flebólogo tiene que tener en su consultorio y se debe utilizar para el tratamiento y para el control post-tratamiento. ¿Por qué lo vamos a usar en la safena mayor? Porque nos va a medir el reflujo, que tiene que ser, por supuesto, mayor a 1 segundo. Perdón. Se escuchan voces. Bueno, porque vamos a observar el confluente safeno-femoral y su anatomía, la presencia de la insuficiencia valvular, la distancia de piel a fascias superficial a profunda, el tamaño y el diámetro de la safena, nos va a mostrar safenas accesorias, varices pélvicas y la conexión con las perforantes. Bueno, acá les muestro un paciente de un tamaño importante, obeso, con sobrepeso. Miren el tamaño que tienen estas piernas, de muy difícil tratamiento de llegar a los vasos a tratar. Este paciente tiene una insuficiencia de la safena, acá podemos ver el tamaño de la safena, y le hicimos, por supuesto, el tratamiento bajo control ecográfico, teniendo un resultado óptimo en la ablación de la safena. Este paciente, sin el uso del ecodoppler, sería imposible de tratar. Este es otro paciente con una safena de gran calibre, de casi 2 centímetros de diámetro, con una gran patología de insuficiencia venosa, con perforantes insuficientes. Acá vemos una perforante en la cara interna del muslo, de gran tamaño, con una fibrosis post-tratamiento. Este es el paciente después del tratamiento, en su control, aproximadamente de 3 a 4 meses de iniciado el tratamiento se obtienen este tipo de resultados. Este es un trabajo que se presentó en el Congreso Mundial de Flebología en el año 2013 en Boston. Lo presentamos junto a 2 amigos y colegas también, el doctor Almeida y el doctor Carraro. Nosotros presentamos un volumen de 97 pacientes con un CEAP de C3 a C6, con una insuficiencia venosa crónica en un periodo desde 2007 a 2011, y obtuvimos una oclusión de las venas safenas en un 84,6%. Este es otro paciente más reciente con una gran insuficiencia de safenas internas y externas, con colaterales, safenas accesorias. Este paciente se trató en noviembre del año pasado, acá podemos ver la fecha. Y acá tenemos el ecodoppler, una gran safena de casi 3 centímetros y 20 milímetros de diámetro por 2,37, con una gran turbulencia a nivel del muslo por un aneurisma de la vena safena. Este paciente se trató y en el año 2000, en noviembre, 10 días después del tratamiento, ya obtuvimos este resultado, un espasmo casi completo de todas las venas accesorias y colaterales, y el paciente se controló en febrero con este resultado final. Esta es otra paciente tratada también con FOAN
con una patología importante. Acá se puede ver en la cara interna del tercio medio del muslo una gran protrusión con venas colaterales, una insuficiencia venosa importante, con lesiones tróficas, con microúlceras a nivel de la cara interna del tobillo. Esta paciente también presentaba una gran dilatación de la vena safena con un aneurisma de gran tamaño, de 3 centímetros por casi 2 centímetros. Y la tratamos con tetradesil sulfato de sodio al 3%, y acá vemos cómo quedó totalmente fibrosada la safena, prácticamente al ras de la unión safeno-femoral, y acá veíamos recién el control con el ecodoppler. A los 4 meses vemos una reducción significativa del aneurisma de la safena, y el control a los 4 años con una fibrosis completa del vaso. Esta paciente presentaba esta pierna antes de comenzar el tratamiento y a los 4 años de control. Este trabajo de aneurismas safenos lo presenté en el último congreso de la UIP en Melbourne, con un total de 7 casos de pacientes con aneurismas. Bueno, entrando a la safena menor, el ecodoppler también no es útil para medir el reflujo. Cuando tenemos más de 1 segundo ya es patológico. Nos permite observar la anatomía del confluente safeno-popliteo, que es una anatomía que a veces puede traer complicaciones bastante importantes. Las variaciones anatómicas, que ahora les voy a mostrar, que puede suceder que nos encontremos en este sector de la safena, nos permite medir el calibre y, por supuesto, la conexión con perforantes. Fíjense en este tipo de anomalía del confluente safeno-popliteo. Una ectasia aneurismática del callado, con una terminación en delta de río. Se vierte en una tributaria de la vena poplitea, que puede ser la vena del Soleas, venas gemelares o la vena de Dot. Y tener una fusión alta en el hueco popliteo superior, de ambas tibiales. Esto obliga a una imagen de desdoblamiento subyacente de la vena poplitea. Entonces, si no tenemos una visión directa de esto, yo creo que no podemos planificar un tratamiento correcto de esto. Fíjense en el tamaño de estas safenas, con un gran calibre. 1,60. Pacientes tratados bajo control de ecodoppler con un excelente tratamiento. Este trabajo lo presenté en el Chapter Meeting de la UIP en Roma en 2016, con un resultado de 97 pacientes tratados de venas safenas, y se obtuvo un porcentaje de oclusión del 84,6%. Las indicaciones también son para las perforantes insuficientes, que pueden ser con reflujo o de reentrada, ya sea en la insuficiencia valvular primaria, en la insuficiencia primaria de perforantes, o en el síndrome postrombótico. Y en las perforantes de reentrada, con una insuficiencia del sistema venoso profundo, una insuficiencia del sistema superficial y una insuficiencia de otras perforantes. Esta es una placa que muestro siempre, es una placa que me fue facilitada por el doctor Segura, donde nos encontramos con este tipo de vena, una vena perforante del vértice, corta, donde tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un tratamiento con escleroterapia, porque es de muy fácil recorrido, si inyectamos un volumen mayor o un porcentaje mayor, dañar la vena gemelar, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Esta es una paciente mía, donde también se ve una varice del vértice corta, fíjense en cómo se une prácticamente con la vena del sistema venoso profundo. Y por supuesto también las perforantes que van a lesionar y formar los trastornos tróficos de la piel, que cuando son tratadas de manera correcta se observa la resolución y la cicatrización de las heridas. También vamos a poder realizar los tratamientos en las varices recidivadas o residuales, ya sean posquirúrgicas, por posesclerosis o de los troncos safenos. La técnica, bueno, el paciente lo podemos ubicar de cúbito ventral o lateral, en posición de Trendelenburg, con ángulo o sin ángulo de seguridad, y en una posición de Brie de rodillas, sobre todo para el tratamiento de las safenas menores.
La técnica, bueno, yo utilizo una técnica descendente de proximal a distal, yo utilizo siempre FOAN realizado con técnica de Tesari, los puntos que empiezo a tratar son siempre de mayor a menor en sus reflujos, no inyecto más de 10 mililitros por sesión de FOAN, y hay que tener, por supuesto, la seguridad de que estamos dentro del vaso antes de inyectar. Los sitios de punción en los ejes safenos, en la safena mayor se punza a 10 centímetros por debajo del callado, safeno femoral, y en la safena menor se punza a 5-8 centímetros por debajo del pliegue del hueco popliteo. Se debe tener en cuenta que el esclerosante se diluye en sangre en forma directamente proporcional al calibre del vaso y a la distancia del punto de inyección. Entonces, una varice de 1 centímetro de diámetro en posición de pie se va a reducir a la mitad, 0,50 centímetros, y con el paciente en decúbito, y a la cuarta parte con la pierna elevada. Por ejemplo, si utilizamos polidocanol al 3%, 1 centímetro cúbico, en el paciente de pie la concentración a 1 centímetro de la aplicación va a ser del 1%, pero a 5 centímetros de la aplicación ya es del 0,2%. Cuando utilizamos y hacemos el tratamiento con el paciente acostado, la concentración a 1 centímetro de la aplicación va a ser de 1,7 y a 5 centímetros baja prácticamente a 0,6. Y el paciente con la pierna elevada, la concentración a 1 centímetro es de 2,5% y a 5 centímetros de 1,6. Por supuesto, realizamos una elastocompresión después del procedimiento, se van a colocar, podemos utilizar grandes torundas de algodón o pequeños rollos de gasas o artefactos de goma espuma compacta sobre los trayectos tratados, logrando una compresión excéntrica, y luego, por supuesto, se realiza el vendaje con las vendas elásticas. El control post-tratamiento, hay que evaluar a la semana el resultado obtenido, ver el tipo de oclusión, si fue total o parcial, observar la presencia de flujo o reflujo, medir el diámetro del vaso tratado, visualización de si allá aparecen las fibrosis perimetrales, y por supuesto, chequear al paciente si han disminuido sus síntomas y ver si ha tenido ya mejoría. ¿Qué complicaciones vamos a poder tener? El dolor intenso por extravasación, por eso yo les decía antes que es muy importante estar seguro que la aguja se encuentra dentro del vaso antes de inyectar. Podemos tener un shock anafiláctico, no es común, yo no he tenido ninguno en todos estos años de carrera, pero sé que existen y han existido, por eso debemos tener en el consultorio siempre tener todos los materiales adecuados para poder llevar a cabo la emergencia que esto significaría. Las lipotimias, los escotomas, la presencia de sabor metálico o el sabor al fármaco, parestesia en los labios, y la inyección intraarterial, que es una lesión muy complicada que va a tener que tener una resolución, por supuesto, de urgencia. Más alejadas podemos tener complicaciones como tromboembolismos venosos, flebitis, pigmentaciones, infecciones y la formación de escaras. Los resultados. Bueno, hay varios trabajos de colegas. Jadek tiene una oclusión con polidocanol de la safena mayor en el 94% de los casos y en la safena menor en un 90%. Un trabajo de Hamel-Denos en el 2009 tiene una oclusión con polidocanol de safena en el 78% de los casos. College-Smith en el 2006 tiene safenas ocluidas con tetradesilsulfato de sodio en el 88% de los casos, y Bradbury presentó un trabajo en el 2010 donde presenta safenas ocluidas con tetradesilsulfato con un 88% de resultados. Mis resultados en un promedio de tratamientos durante los últimos 15 años sobre una población de alrededor de 3.800 pacientes, 8.500 safenas tratadas y parcialmente controladas, porque muchas se nos escapan, tuve un 70% de esclerosis positiva. La vena safena mayor presentó un porcentaje de éxito de fibroesclerosis del 90% al año, a un 82% a los 3 años y un 78% a los 5 años de control. Y la vena safena menor y accesorias
también presentó un porcentaje de éxito similar a los anteriores. Como conclusión, realizar un diagnóstico y planificación del tratamiento bajo control ecográfico es muy importante. Se recomienda utilizar esclerosantes, por supuesto, en forma de FOAN. Yo prefiero la técnica de Tesari. Realizar el procedimiento de proximal a distal en sesiones consecutivas. Tener en cuenta las concentraciones utilizadas del esclerosante según el calibre del vaso. No utilizar más de 10 mililitros de FOAN por sesión. Utilizar la elastocompresión y realizar los controles post-tratamiento. Esto es un tratamiento con un alto porcentaje de efectividad, es mínimamente invasivo, que no requiere de quirófano y de anestesia y es ambulatorio. Espero que dentro de pocos podamos volver a juntarnos con amigos, estar juntos, poder abrazarnos, compartir momentos agradables, cenas, etc. Así que espero que este momento de Conorovinos se termine en algún momento. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, doctor Horacio, una gran casuística, muy buena presentación. Voy a preguntarle a los que están presentes en este webinar si alguno quiere hacer una pregunta en forma oral, y si no vamos a pasar algunas preguntas que se hicieron a través del chat, y ya sí voy a abrir el... Doctor Almeida. Sí, doc, ya lo... Bueno. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Doctor Perazzoli, adelante. Como el doctor Horacio habla siempre de safena parva, y en la guía me tocó redactar parte del, en realidad, el tratamiento de safena parva, y hubo una gran discusión en el sitio de punción para tratar safena parva. Le traslado la pregunta al doctor Horacio. Perdón, Alejandro, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde realizo el sitio de punción? Exactamente. Ahí yo lo expliqué a 5-8 centímetros del callado safena popliteo. Bien, lo escuché. ¿Siempre utilizas el mismo sitio? Para comenzar a hacer el tratamiento, sí. Sí. Bien. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu pregunta No, concisa? porque yo no punzás la safena parva retromaleolar. Siempre buscar el flujo, flujos de mayor a menor, siempre. Si necesito hacer una punción alta, como te dije, hay que tener mucho cuidado por la anatomía que tenemos que tener en cuenta en el callado. Hay una gran variables, como mostré, que hay que tener mucho cuidado, hay que tener una concentración, siempre ir despacio en esa zona. Por eso, debido a las variaciones anatómicas, ¿por qué no empezar por la zona retromaleolar, de distal a proximal? Depende del punto de reflujo. Depende, Alejandro, del punto de reflujo. Si así lo merita... Me estás hablando que en el tercio inferior esté competente y tengo una perforante de reentrada que tenga solamente el tercio superior insuficiente. Vos me decís que solamente desde la perforante hacia arriba Claro. se trata la perforante, y la vena safena hacia arriba va a tener una buena función circulatoria seguramente. En ese, a ver, tratás solamente la perforante y no tratás la safena. Si la safena se me está haciendo insuficiente por la perforante, tratando la perforante no necesitas tratar después la safena. Si Bien. vos controlás que la safena quedó competente, ¿por qué la vas a dañar? Que la safena parva es muy difícil, que la safena parva tarda en enfermarse, ¿no? Cuando la safena parva se hace insuficiente y tiene reflujo, creo que la safena magna es más probable que se vuelva suficiente tratando los afluentes que la safena parva, por la No cantidad tengo duda. de afluentes y por el volumen de flujo. No tengo duda de eso, porque es un tamaño y una longitud totalmente diferente. Bien. Ahí van a jugar los volúmenes más que nada. Bien, si les parece, vamos a pasar a algunas preguntas. Esto lo voy a abrir a todo el panel, al doctor Katz también, y después al doctor Katz le voy a dar el final para que haga un cierre de todas las presentaciones de los colegas. Voy a
leer. Si me permite, doctor Almeida, un breve comentario. Antes, sí, por Pienso favor, doctor. que ninguna sesión sobre escleroterapia debería terminar, si es que está en línea, uno de los que fue los grandes precursores de esta especialidad en el país, que es el doctor Never Rosley. Si está en línea, antes de mi cierre, me No está el hubiese doctor gustado Rosley. tener un comentario de él. No está el doctor Rosley. Gracias, doctor. He cumplido con lo que considero Bien. necesario. Perfecto. Voy a pasar a hacer las preguntas que han hecho a través del chat los asistentes. La primera es una que me pareció interesante y es si existe, esto se lo hago a los tres expositores y también al doctor Kach, si existe alguna indicación para pacientes con COVID positivo, es decir, si hay, voy a leer textualmente la pregunta, si hay alguna indicación actual con respecto al COVID, microtrombosis descrita en convalecientes y el tratamiento esclerosante, sobre todo en pacientes asintomáticos. Se la hago a los No sé quién responde. colegas que han disertado. Es decir, por lo que entiendo de la pregunta es si en pacientes que han generado una microtrombosis, son pacientes convalecientes de COVID, y si hay alguna indicación con el tratamiento esclerosante con respecto a este tipo de pacientes. Bueno, comienzo con la respuesta, que la mía es muy sencilla. No tenemos experiencia con esta patología. Pienso que todos son elucubraciones intelectuales que se pueden hacer. Certeza no hay ninguna, pero de cualquier manera, frente a este tipo de virosis u otra, entiendo que el tratamiento esclerosante pasa a un segundo plano, mientras que no haya un foco barricorrágico, por ejemplo, o haya una trombosis que sea necesario drenar. Pero fuera de esto, entiendo que con el COVID, la tarea escleroterápica o la tarea que no es urgente en flebología debe ser suspendida hasta mejor momento. Perfecto, doctor Katz, muy claro. No sé, el doctor Orallo, el doctor Pedrasoli, Yo el doctor comparto Daniel Balboni. Comparto con lo que dijo Eduardo, no voy a agregar mucho más que eso. Creo que esto es algo nuevo para todos, no sabemos en un 100% de lo que puede suceder con esta nueva enfermedad. Así que creo que las opciones que dio Eduardo, el doctor Kach, son muy coherentes en ese sentido. Bueno, ¿yo puedo agregar algo? Sí, doctor Balboni, adelante. En base a estoy de acuerdo con lo que dijeron mis dos colegas que me precedieron en este comentario, pero tomando los elementos, primero, yo dudo que un paciente asintomático tenga una variable trombogénica. Primera cosa, con lo cual lo más seguro que un individuo que ha llegado a un estado que aproximadamente, y por las pocas estadísticas que tenemos, rondan el 20% de casos graves de COVID-19, yo por supuesto descarto la posibilidad de hacer escleroterapia, por supuesto. Así que no va a venir ninguno en esas características a nuestro consultorio. Perfecto. No, Bien. creo que la pregunta está orientada fundamentalmente a algún paciente, no a los convalecientes, sino a algún paciente que venga y que esté asintomático, que nosotros, por supuesto, al ser asintomático, no tengamos una confirmación de que está infectado por el virus y hagamos escleroterapia. Ahí va la cosa, va la duda y la pregunta. Perdón, un paciente que venga asintomático no tiene ninguna posibilidad de haber tenido una trombosis. No sería lógico. No. El tema es que nosotros le induzcamos la trombosis por el tratamiento escleroterápico. No es que va a venir con la trombosis. No sé si fue así la pregunta. Creo que lo que todos opinamos es algo parecido a lo que ha manifestado el doctor Kach, y es decir que ante la sospecha que tengamos un paciente positivo, sacando algún tema
digamos que sea una urgencia, es decir, a una barricorragia, como dijo el doctor, y algo similar, no vamos a actuar. Quiero pasar a otras preguntas que hicieron para no quedarnos sobre esto, porque Doctor, ya estamos si me cercanos al... permite una frase última. No sabemos si con la inyección de un esclerosante podemos o no desencadenar una cascada trombótica. No lo sabemos, pero es un riesgo que no debemos ni podemos correr. Yo creo que hay que ser más inteligente y aprender a callarse la boca. Porque como no sabemos nada, está lleno de opinólogos, de trabajos, del primero que el ibuprofeno hacía daño, ahora hacen nebulizaciones con ibuprofeno con una molécula modificada. Entonces creo que como médicos actuantes tenemos que todavía ser un poco expectantes de lo que se estudia y se aprenda. Coincido que difícilmente tengamos nosotros un paciente en tratamiento con, creo que está sucediendo en los consultorios de todos, cómo se ha diezmado el aflujo de pacientes, entonces difícilmente estemos tratando un paciente o sintomático o asintomático, porque el temor que hay de concurrir a un lugar de salud creo que nos incluye a todos, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Voy a pasar una pregunta, esto va para los 13 expositores, también para el doctor Kach, es sobre la hiperpigmentación post-escleroterápica. Procedimientos antes y después para evitarla, cómo evitarla. Rápido le pido a cada uno, a Daniel, a Gonzalo y al doctor Pedrasoli, 1 minuto cada uno, por favor, de respuesta. Bueno, comienzo yo. Para sí, Daniel, por favor. Evitar la hiperpigmentación, evidentemente lo fundamental es la dosis y la compresión elástica. Al disminuir la trombosis y generar una trombosis mínima, eso es profiláctico, diría, de la hiperpigmentación. Gracias, Daniel. Gonzalo, por favor. Sí, coincido con lo que dijo Daniel. Creo que es muy importante usar las concentraciones adecuadas según el vaso a tratar. Y muy importante realizar la trombectomía precozmente, ¿sí? a las 3 semanas, entre 2 y 3 semanas, con lo cual va a evitar que se produzcan las pigmentaciones. De todas maneras, hay pacientes, no todos los pacientes son iguales, por eso hay pacientes que indefectiblemente van a hacer pigmentaciones por su tipo de piel y por su genética. Pero sí tener en cuenta lo que les dije anteriormente y lo que dijo recién Daniel. Perfecto. Doctor Pedrasoli, por favor. Sí, me voy a referir a lo que me tocó hablar, que es grandes vasos. La pigmentación se produce cuando hay diapedesis de glóbulos rojos, cuando la inflamación pasa a la túnica media y pasa a la adventicia. En esto radica la concentración y el volumen. No cuando, hay que esclerosar y no trombosar, para ser prácticos y sencillos. Cuando se produce una esclerosis incompleta, que hay un proceso trombótico y no se desencadena un proceso de fibrosis correcto, creo que la pigmentación es mucho más frecuente. Sí, la compresión, yo creo que la compresión, la elastocompresión y flebología son 2 palabras que deben ir juntos. Lamentablemente, hoy estoy viendo mucho en el consultorio pacientes que están bajo tratamiento y no tienen elastocompresión, y la elastocompresión es importante por varias variables. Uno, todo lo inherente al proceso de escleroterapia, y otro, la sintomatología del paciente flegopático. La elastocompresión es quien nos va a disminuir la inflamación, el dolor, quien nos va a permitir trabajar con trayectos más grandes, que nos van a hacer que este tratamiento sea realmente ambulatorio y no doloroso.
Si bien yo presenté un trabajo en el Congreso Mundial, a donde, como dijo el doctor Kach, por la duda es la base de la sabiduría y el conocimiento, yo me di cuenta que en pacientes obesos, sobre todo mujeres, estaba haciendo escleroterapia de safena mayor, suprapatelar, el muslo, sin compresión. Pero me di cuenta por qué. Porque comprimir un muslo grande, cónico, con pliegues, es sumamente difícil. Entonces me di cuenta que la dificultad de realizar la elastocompresión hizo que yo deje de hacerla. Pero analicé el por qué y cuándo. Cuando la safena, el muslo, es intrafacial, no la vamos a pigmentar nunca, porque la diapedesis queda dentro de la fascia, entonces no llega a nivel de la piel. Y ahí disiento con el doctor Orallo, porque realmente la pigmentación es por depósito de hemosiderina. Cuando se activa la melanogénesis, es esa pigmentación que va a desaparecer. La pigmentación que es por depósito de hemosiderina no desaparece nunca y queda como un tatuaje. Y mi papá decía que el mejor tratamiento para esa pigmentación es la resina, la resignación, porque esa paciente queda pigmentada. Y no es por melanogénesis, sino que es por depósito de hemosiderina abajo de la piel. Nada más. Bien, muchas gracias, Bien, doctor Perazzoli. Doctor Kach, si quiere responder a la pregunta de hiperpigmentación antes y después le pido por favor un cierre de toda la mesa. ¿Cómo no? La hiperpigmentación, como decía Borges, tengo la convicción, no tengo la certeza. Uno a esta altura tiene este tema, ¿no es cierto? Tenemos la convicción de que se debe al secuestro de material hemático dentro del vaso tratado. En los grandes vasos hay que hacer drenajes. No podemos entrar en el detalle de los drenajes. Le dejo al doctor Sinkin poder hacer una mesa sobre drenajes post-escleroterapia y acompañado a veces de microcirugía post-escleroterapia, en el que sacamos continente y contenido, pero es un tema para otra charla. Indudablemente, cuando queda en piel esa marca muy difícil de tratar, como dijo el doctor Perazzoli, lo que más resultado nos ha dado ha sido el ácido tricloroacético, que lo hemos ido colocando con la técnica que corresponde. No es largarse a hacerlo sin conocer la técnica porque se pueden provocar quemaduras importantes. Pero bien manejado a punto de nieve, se logra un resultado a veces de un 30 o un 40% de mejoría de las hiperpigmentaciones. Para completar el tema, y si quedó alguna otra pregunta del auditorio, dos comentarios. Primero, tema de obesos. Nosotros habitualmente obesos o hiperobesos no tratamos. Durante 5 años fui jefe de flebología de la clínica del doctor Cormillot, donde veíamos pacientes de más de 200 kilos. Es imposible, inclusive para la compresión posterior, a pesar de que habíamos encontrado el Ipafix multiperforado para hacer compresión en la zona, que era el mejor elemento para comprimir porque la venda elástica no alcanza. Pero sí quiero agregar al cuadro de las complicaciones del doctor Orallo, que son las causas psiquiátricas. Un paciente psiquiátrico lo considero una contraindicación absoluta porque le puede llegar a amargar no el día, sino el mes a la manzana íntegra, no solamente al consultorio. Los pacientes con trastornos psiquiátricos deben recuperarse y recién después poder ser tratados. Le dejo la mesa y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar por finalizada esta reunión. Gracias a los asistentes. Les pedimos disculpas por me dice el doctor Garbaz, puede ser que quiera hacer algún comentario. Ya vamos. Doctor Garbaz. Sí, ¿se escucha? Sí, Sergio, no veía la mano. Te pido, por favor... Muchas gracias, Roberto. Respecto de la pigmentación, quería hacer un comentario que está relacionado con el principio de la escleroterapia. La escleroterapia es un tratamiento que puede realizarse en forma progresiva. No se realiza necesariamente en una sola sesión, no es una cirugía, no es blanco-negro, no es sí o no.
Entonces, la posibilidad de hacerlo progresivo, y progresivo en cuanto a cantidad de lo que uno inyecta, y en cuanto a concentración que uno inyecta, ir progresando en estas dos variables, nos va a hacer que haya menos pigmentación, lógicamente. Y también, tan importante, como dijo el doctor Horayo, es tratar los reflujos. No es solo tratar las varices, sino tratar ese reflujo. Porque si dejamos el reflujo, lógicamente vamos a tener pigmentación y vamos a tener, por supuesto, primeramente trombosis. Y si algo tenemos que tener claro, y algo quedó claro en el consenso que hicimos de ECOFOAM en Córdoba el año pasado, durante el Congreso Argentino de Flebología y Linfología, es que lo que hay que evitar es la trombosis, justamente. Que uno trata los conductos, por supuesto, para obtener esa fibrosis y evitar justamente la trombosis. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Este tema siempre da para más, siempre uno se queda con las ganas de preguntar, de dialogar, de discutir. Agradezco a los expositores primero, brillantes siempre, con una gran experiencia, al maestro doctor Kach, que siempre hace un cierre con toda su experiencia, y al doctor Carlos Simkin, que organizó esta mesa a pesar de todas las dificultades que nos representa a todos. Hace 2 meses esto para nosotros era algo desconocido, por lo menos para mí, y hoy poder contactarnos de esta manera hace que, bueno, estemos un poco más cerca. Esperamos con ansias poder volver a nuestra casa, la Asociación Médica Argentina, y hacer nuestras reuniones científicas de forma presencial, y les agradezco a todos su presencia, y esperamos contar con ustedes para la próxima. Estaremos comunicando la manera de hacerlo, imagino que será de esta misma forma. Ya el doctor Simkin nos dirá cómo hacemos la próxima. Por mi parte, un agradecimiento y un saludo a todos, y espero verlos pronto en la Asociación Médica Argentina. Saludos para todos de mi parte y buenas noches.